de monitoreo, porque es demasiadamente caro, porque realmente requieres pues pantallas, requieres tarjetas de adquisición de datos y requieres un montón de cosas. Que realmente una industria, pues, ¿qué es lo que quiere? Solo producir, y con que solo prende y apague, pues es basta y suficiente, ¿no? Pero a veces es importante tener todos esos factores de cosas que giran alrededor del proceso. ¿Para qué? Para que se monitoren y pues se tenga un panorama hasta el control de las fallas, ¿no? Una red es tan importante que, por ejemplo, se puede determinar con solo ver los parámetros, en este caso las variables. Imagínense que sea refrigeración, ¿no? Que monitoreen presión, alta presión, baja presión, el nivel de aceite, o sea, varios parámetros que estén involucrados dentro del sistema, y ustedes sepan y el equipo sepa que ciertos parámetros están correspondientes a un proceso normal. Y en cuanto a estos cambien, pues va a tener la capacidad de determinar, ¿sabes qué? Aguántate, algo no está bien, ¿no? Entonces en ese momento tú ya te determinas qué podría ser, ¿no? Por las variables que mides. Entonces, hace grosso modo que sirve, ¿no? Pero en sí, esos parámetros y todas esas variables, no nada más es porque lo dice así, porque sí, ¿no? Cada elemento que tú pongas en el proceso, va a tener su propio protocolo. Protocolo N cantidad. Ahorita vamos a ver algunos protocolos. De hecho, ya los había mencionado en el, ¿cómo se llama? Las preguntas diagnóstico, pero pues realmente existen N cantidad de protocolos de comunicación. ¿Y esto a consecuencia de qué? Nada más para mejorar la calidad de información, ¿no? A veces se van a topar en la industria con que, por ejemplo, van, no sé, aquí en la fábrica que nos queda cerca, ¿no? La maquiladora ¿cómo se llama? De Solidaridad Nacional, sí, Solidaridad Nacional. Si ustedes van ahí a esa fábrica, pues ven que hay computadoras en una central y ¿cómo se llama esta cosa? No sé cómo se le llama, módulos, yo creo, ¿no? El que haya tenido la oportunidad de entrar igual allá, pues ustedes se fijan, hay algunos, no sé qué tanto hacen ahorita. Yo fui una ocasión, pero el que ya cerraron, estaba en Solidaridad Nacional, el que está ahí por la PGJ, no, por Vialidad. Yo ahí fui. Cuando tuve la oportunidad de entrar ahí, vi que pues cada persona o eh, ¿cómo se le decía? Cada operador, esa es la palabra, estaba sentado sobre él como una especie de escritorio, ¿no? Frente de él tenía una máquina de costurar. Lo único que hacían era sellar prácticamente, costurar la punta de unos calcetines, no sé qué marca eran, nada más vi que eran calcetines. Entonces, los calcetines vienen de unos tubos que o sea, se succionan y caen en un lote, o sea, una caja que ellos tienen, un lateral, y ellos toman uno. ¿Qué es lo que hacen? Vienen al revés los calcetines, toman y lo meten sobre esa máquina de costurar, cierra el calcetín y lo que hacen es voltearlo. En sus piernas prácticamente tienen como una es un aparato que lógicamente está con un motor paso a paso y tiene como un tubo que parece un bat. Entonces ahí insertan el calcetín al revés, presionan un pedal que es neumático y empieza a succionar. Al momento que succiona, ellos ya tienen, ¿cómo se llama? El conocimiento que una vez que se vaya por el tubo, porque lo succiona, literalmente los endereza y los succiona. Una vez que se vaya por el ducto, el operador empieza a sumar, ¿cómo se llama? Empieza a sumar producción, eso se llama, ¿no? Por cada, por cada calcetín que terminaba de hacer, o sea, de costurar la punta y hacer esa ejecución, el mismo elemento que estaba ya, ese aparato,
mandaba a una central, a una computadora central, que determinaba, ya hizo un elemento, ¿no? O sea, se iba incrementando, ¿no? Y ustedes se van a sorprender, yo cuando vi ese proceso, noté que estaba en un Excel, y ustedes se dirán, ¿y por qué Excel? Y yo igual me sorprendí porque dije, pues Excel y tiene PLC y cómo le hace, ¿no? Bueno, Excel tiene algo que se llama macros y tiene programación Visual Basic. Entonces, tal vez se interconectaron por alguna especie de protocolo, podría ser Ethernet, que yo creo que sería lo más seguro. No creo que sea RC232, porque la tirada es demasiado. Porque imagínense, está prácticamente como a 30, 40 metros, pero como les decía, el punto de todo esto que les platiqué es acerca de la evolución, en este caso que hemos tenido acerca de los protocolos de comunicación. Y yo les digo que es Ethernet, lo más seguro, o alguna especie de, ¿cómo se llama?, de elemento, pero lo más seguro es Ethernet, ¿no? Porque tiene un poquito más de tendencia a ser un poquito más, eh, pues, eh, eh, larga la distancia, el TCP/IP, porque de alguna forma con un router o con un switch se conectarían todos los elementos, así hubiesen 20, 50, y a cada un elemento le ponen una IP. Imagínense, por ejemplo, si nosotros estamos en un salón de clase y todos tienen computadoras, somos 22, conmigo 23, técnicamente eso es lo que tengo en mi lista, soy creo que son 20, entonces en la central o la computadora central, que es el que gestiona, va verificando quién le manda información. Entonces, cada vez que llegue, pues a veces que me llegó este cuate, me entregó esa información, ¿no? Y la va gestionando y la va metiendo en ese Excel que les digo. Entonces, eso tan sencillo, bueno, aparentemente, pues ya no hay que llevar las cuentas manuales, creo que nada, y ya no te están haciendo el chanchullo, vamos a decir así, ¿no? Porque sabes que estás realizando la producción y estás viendo la producción que tienen ellos, ¿no? Lógicamente, si produces más, pues tienes que pagar más, que esa es la tendencia que tienen ellos. Pero en cuestión de la evolución, en este caso de los protocolos de comunicación, ahí es donde quiero que hagan hincapié. Lógicamente, RC232 tiene ciertas características de envío de datos, ¿no? Aproximadamente son de 15 metros que tienen como máximo, vamos a llamarlo así, en este protocolo. El detalle está de aquí que pues no siempre se utiliza RC232, ¿no? Existen otros formatos que son industriales o se industrializaron por el hecho de que alrededor, imagínense en esa maquiladora, ¿cuánto ruido eléctrico? Estamos hablando eléctrico, magnético o electromagnético, creo que sería la palabra, no existen esos elementos, ¿no? Entonces, si tú estás mandando, por ejemplo, tú tienes un Arduino y quieres mandar información por el puerto USB habitualmente utilizado que se genera como un COM virtual, si tú mandas información, imagínense 5 o 10 metros y existen motores, y existen, no sé, bobinas, etc., etc., es posible que la comunicación empiece a perder datos o empiece a perder por la distancia. Lógicamente, recuerden que un cable tiene algo que se llama impedancia característica del cable, ¿no? ¿Qué es una impedancia? Si ustedes buscan la palabra impedancia, literalmente es una resistencia reactiva en términos generales, ¿no? El multímetro en sí no lo mide porque solo mide resistencia habitual. Entonces, la reactancia inductiva es un parámetro que se determina en algunas bobinas, ¿no? Y tiene un valor en henrios, ¿no? Porque realmente es una bobina. Entonces, esos parámetros que ustedes tienen, mientras más largo sea el cable, pues lógicamente pues hay más resistencia, y si hay más resistencia, pues la energía, la corriente equivalente al proceso de envío de datos, pues se va a ver disminuida en este caso. No sé si me doy a entender, ¿no?, con esta explicación. Entonces, he aquí
el nacimiento de estos nuevos protocolos que son, ¿cómo se llama? Afines, en este caso, afines de qué, que van evolucionando, depende de las necesidades, ¿no? Por ejemplo, el RS-32, desde luego que en esos espacios donde están muy industrializados, créanme que ya en algunos espacios hay un tache para ellos, porque no es apto para esa zona, ¿no? Y por eso empiezan a haber otros protocolos de comunicación que ya son más robustos, ¿no? Que ya tienen, por ejemplo, aislamientos característicos, que la mayoría, estamos hablando, la mayoría de los cables tienen recubiertas o mallas, cosa que protegen a los bits, en este caso, o su caso, la información que viaja por esos cables, pues las cubre, ¿no? Para que no se pierda esa información, pero de alguna manera, pues si no está bien protegido, pues vamos a tener siempre deficiencias, ¿no? Esa es una parte, una reseña así muy, cosa habitual, vamos a decir así, del por qué se han ido evolucionando. Desde luego, algunos casos, no nada más por eso, sino también el encriptamiento. Vamos a hablar un poquito de qué es encriptar información. Esa encriptación, pues, como el protocolo que vamos a ver, el RC5, que es ¿cómo se llama? El más habitual, ese protocolo, pues, lo fabrica su, ¿cómo se llama? Valga la redundancia, el fabricante de estos controles, ¿no? Cada control, por ejemplo, si nos vamos a Samsung, Samsung tiene su protocolo y tiene su información de los controles remotos. Si nos vamos a MADE, si nos vamos a cualquier marca que ustedes quieran, ¿no? Que tengan el control remoto. Lógicamente, si tú pones tu control remoto frente a otra televisión, no le va a hacer caso. ¿Por qué? Porque existe un protocolo. El protocolo es cómo se envían los datos, ¿no? Entonces, esa evolución también en los que son los protocolos, ha ido evolucionando por la tasa de transferencia para que sea más segura, ¿no? En algunos casos pide, o sea, el protocolo una retroalimentación, se llama checksum, así se llama en la variable, es por ejemplo el bit de activación, los bytes de información, el checksum y después sigue un cierre de información. Entonces, todo ese paquete viaja. Entonces, del otro lado, tiene que reconocer todo y verificar si realmente el checksum que llegó es equivalente o es exactamente igual al checksum que está enviando cosa puede ser el maestro, puede ser el esclavo, ¿no? Depende de lo que sea. Entonces, por eso en sí se vuelven más complejas. Bueno, no digo que sean complejas. En sí se vuelven un poco más tediosas en el momento de envío de paquetes. ¿Por qué? Porque ya no cualquiera puede enviar información a un dispositivo, ¿no? Entonces, esa sería una pequeña respuesta al proceso este, ¿no? Entonces, de todo esto, pues sí, hay muchas cosas que nos quedan a nosotros como incógnita, porque realmente, pues, de procesos industriales aquí les comentaba, pues Campeche pues no tiene tanta índole sobre eso, ¿no? Pero pues basados en la tecnología que existe y en las literaturas y lo que vamos a ver, pues podemos hacer algo interesante, ¿no? Por lo menos conocer los brazos que tenemos en el área, pues manejan algunos protocolos, pero yo creo que los más básicos se podrían emplear, ¿no? Por ejemplo, el RS-232 de cajón y va mucho, el TCP/IP va de cajón, el Modbus, y esos son cosas pues protocolos que son usados. El Profibus, el Modbus son muy utilizados y muy reconocidos en una industria, ¿no? Y pues solo se trata de entablar comunicación con ellos, pero pues ya algunos elementos son de uso general, ¿no?
Bueno, eso es para transferencia de datos, lo que estamos platicando. Todo lo que platicamos es para transferir datos. Y la pirámide que mostró su compañero, pues sí, definitivamente esa pirámide sí existe una de comunicación, tal vez con otros nombres o algo genérico, algo que se conforme, pero sí, sí se puede determinar, ¿no? Entonces, de aquí, de la comunicación, pues saltemos a, vamos a irnos al libro ahorita. A ver, ¿dónde dejé el libro? Bueno, creo que aquí, no, aquí está. Bueno, de hecho aquí lo tengo en la pantalla, yo estoy compartiendo ahorita. Este es la pirámide que se llama pirámide de la comunicación, ¿no? Y es algo parecido que nos mostró su compañero, pero pues no, ya no tiene la parte, ¿cómo se llama? La que coordina, el gestionador, ¿no? Aquí dice nivel de oficina. ¿Por qué? Porque pues esto es prácticamente un monitor para determinar, ver cómo está el proceso, ¿no? Y lo que platicábamos, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se encuentran los operadores en este caso que les platicaba? Se encuentran a este nivel. Imagínense el nivel de campo. Entonces el nivel de campo es ahora sí que el proceso industrial. Y a partir de aquí, pues ellos están haciendo su, su trabajo, pues les comentaba, ¿no? Lo que posturaban y lo que entregaban. Y entre los sensores, actuadores y todo el proceso industrial que se encuentra ahí, el nivel de campo, lo puede ver y se puede visualizar en el nivel de oficina, ¿no? Que aquí, pues en el nivel de oficina es, por ejemplo, pues yo si soy el jefe, pues a mí, ¿qué me interesa ir a donde están la sala de los cuartos, ¿no? El cuarto de máquina. Me interesa ver que me está viendo, me está entregando a ver qué es lo que, qué producción tengo, ¿no? Pero aquí podemos ver todo el proceso, ¿no? Aquí está nivel de planta, nivel de célula, que tiene otro nombre, pero pues prácticamente es lo mismo. Y entre los protocolos, o perdón, entre las líneas, en este caso de la pirámide, pues encontramos diferentes tipos de protocolos de comunicación, ¿no? Y eso también se puede jerarquizar o en su caso se puede unificar. Por ejemplo, todos puede ser que tengan, ¿cómo se llama?, el mismo protocolo, ¿sí? Los actuadores, ahorita vamos a hablar un poquito de los actuadores, ¿no? Pero esta parte de esa zona a nivel célula, planta y oficina podría gestionarse con un solo protocolo de comunicación. Por ahí dice Ethernet, que es el TCP/IP normalmente que se utiliza. ¿Por qué? Porque en un sistema como este, esto vendría siendo el resumen de una planta, ¿no? De un proceso industrial, y esto se encuentra en un sistema local. ¿Qué significa esto? Todo lo que está dentro de la fábrica ahí se queda, ¿no? ¿Por qué? Es como si decirles, ¿no? Vamos a hacer, vamos a visualizar el protocolo que existe en el laboratorio de mecatrónica, ¿no? Con los brazos y los PLC que existen. Ese es un sistema local que de alguna forma está jerarquizado bueno, algo similar a esto, en el cual tenemos lo mismo, ¿no? Pero es una forma local, no puede salir de eso, ¿no? Esto es el principio de comunicaciones que podríamos indagar, ¿no? Hablando acerca de este nivel que está aquí de campo, entra todo lo que son sensores y lo que son actuadores de todo tipo, neumático, hidráulico, eléctrico, ¿no? Y esto pues prácticamente es una, pues ¿cómo se llama esta cosa? Es una norma de ese tipo de sensores, porque recuerden una cosa que creo que ya llevaron igual neumática, electroneumática, tal vez otras materias en este caso de PLC, yo creo que ya llevaron PLC, ¿no? Sí, ya la llevamos. Bueno, en PLC se dieron cuenta que pues algunos sensores existen, pues hay digitales o 1-0 o 24-0, pero también existen sensores que son sensores analógicos, pero voy a hacerles mención de algunos. Por ejemplo, en el campo industrial existen sensores, los más robustos que podemos conseguir, por ejemplo, son sensores que utilizan en plataformas, se llaman sensores anti,
explosivos que se llaman. Estos sensores, vamos a ver, son como estos, son como esos sensores, esos sensores en alguna plataforma, en algunos procesos muy severos, utilizan este tipo de cosas de, cosas, estos se llaman, su nombre, transductor, literalmente es un sensor, pero por ejemplo este detecta gas fijo, ¿no? El dióxido de nitrógeno, perdón. Y así como está existen otros sensores de otros gases, ¿no? Amonio o algunos otros cosas, amoníaco, ¿sí? Entonces, esos sensores, primero que nada, pues tal vez no lo podemos ver en clase, pero pues se los muestro porque están demasiadamente caros. Cada uno creo que cuesta como entre 40 y 80 mil pesos, pero no es más que un sensor del que conocemos, ¿no? O sea, conocemos los sensores, por ejemplo, hay sensores que detectan gas, hay sensores que detectan presión de esta misma estructura. ¿Qué es lo que manifiesta esto? El protocolo. Estos sensores manejan protocolos de comunicación muy avanzados, ¿no? No son analógicos, no son digitales, porque en el PLC, por ejemplo, estos que están aquí, solo marcan, por ejemplo, on-off, ¿no? O sea, hay o no hay o no hay. En caso de, por ejemplo, algunos elementos, hasta los mecánicos, por ejemplo, aquí siguen la imagen, sensores mecánicos, on-off, el ultrasónico maneja una variable, el inductivo pues es on-off igual y el fotoeléctrico es on-off. Pero también como esos existen analógicos y a nivel industrial ya no vamos a ir con que, pues sabes que el convertidor analógico del Arduino, no, eso ya no existe, ¿no? En algunos casos ya utilizan protocolos, sí existen analógicos, pero ya es de 0 hasta 24, hasta 48 volts, es lo que puede manejar un sensor industrial. Pero cuando es de ese tipo, cosa analógico, se prefiere incrustar un protocolo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tienen un sensor de presión, vamos a poner aquí presión. Entonces, un sensor de presión, por ejemplo, aparte que es sensible, vamos a ver, está, por ejemplo, este es un sensor de presión, ¿no? El más choteado que pueden utilizar para Arduino, ¿no? Tiene, lógicamente tiene positivo, negativo, presión más, presión menos, o sea, presión negativa y positiva. Este también es otro sensor de presión, ¿sí? Pero solo determina presión, positiva en este caso, ¿no? Ese también es otro, pero observen, aquí lo que les decía, vean el precio, y este es de marca conocida, Siemens. Entonces, a diferencia de estos, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esto es exactamente lo mismo que debe tener esto, cualquiera de esos dos elementos. ¿Por qué cuesta así? Bueno, porque dentro de esto ya debe tener un protocolo de información que se enlaza con sistemas, pues ahora sí, con un PLC que tenga el mismo protocolo. Vamos a ver probablemente aquí diga, maneja, sí es analógico, pero aquí lo dice, ¿no? Son 2 hilos de 0 a 20 miliamperes. Es un formato analógico, pero no es voltaje, se mide corriente. ¿Por qué se mide corriente? Porque lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Mientras más largo es el cable y mientras más tiempo pase el cable, cambian sus propiedades físicas del cable. Entonces, un voltaje, pues, se puede extraviar por por la conductividad que tenga el cable. Entonces, aquí estos procesos o estos sensores ya manejan este protocolo que, pues, al fin y al cabo es analógico, sí, pero internamente tiene un chip que lee, en este caso, la variable y la transforma aquí. Y una vez que la transforma, ahora sí la puede enviar, ¿no? Pero más sin embargo, así como
eh, estos como son industriales, a veces se les mete protocolos, ¿no? Ya directamente te vas con Modbus, ¿no? Entonces agarras ese sensor y lo pides, ¿sabes qué? ¿Quieres este sensor? Solo que con el protocolo Modbus, ¿no? Y ahí te mandan la configuración, ¿cómo se llama? Esencial. De hecho, Modbus es lo más esencial, ¿no? Aquí está esencial, aquí está, miren, por ejemplo, industrialmente, pues este acá, transmisor de presión, Modbus LCD de 5 dígitos. Y aparte de tener su monitor, tiene tiene el protocolo, ¿no? Con toda esa información, esto tú lo conectas, lógicamente, con ciertas normas, que para eso está esto. Esos tubos aquí son tubos especiales, no crean que nada más se instala lo loco. Tiene su forma de estructurar y aquí, por ejemplo, su forma de conectar. Y pues desde luego es caro porque pues es antiexplosivos, eso explota y todavía eso funciona, ¿no? Porque no sé qué, pasan por normas, ¿no? Normas de calidad. Entonces, por eso cuesta eso, ¿no? Casi 42,000 pesos, una cochinada, ¿no? Pero bueno, en sí, abordando todo eso, pues nosotros podemos determinar que pues no nada más son sensores pequeñitos, ¿no? Esos sensores ya son de uso rudo, vamos a llamarlo así, uso rudo para la industria. Y pues lógicamente, pues la industria prefiere comprar algo rudo que esté comprando a cada rato algo que se echa a perder, ¿no? Entonces, si regresamos al nivel, en este caso que tienes acá, pues les digo, pues redes industriales se va adaptando a las necesidades que tú mismo estés armando, porque pues le digo, esto se puede unificar. Por ejemplo, ahí vimos que pues el protocolo para esas, ¿cómo se llama? Para estos elementos es Modbus, podría ser, y todo conviertes en Modbus para que tú tengas el elemento, pues, o sea, tú tengas tu estructura en esa forma, ¿no? Entonces, de aquí, pues así como están esos sensores, también existen actuadores. Hay otros que son actuadores que se llaman servoválvulas. Las servoválvulas son como estas que están aquí. Estas o esta que está acá. Bueno, hay diferentes tipos, ¿no? Igual esa es cosa de ingeniería esta cosa y también no cuesta 10 pesos, eso cuesta N, ¿no? La verdad no tengo idea cuánto cueste, pero si el sensor costaba 42,000, esta cosa puede costar hasta 3 o 4 veces más, ¿no? ¿Por qué son tan importantes o por qué son tan caros? Bueno, pues esto, al fin y al cabo, como su nombre lo dice, es un actuador o un cerro. Esto por aquí se conecta a tubos, son tubos, en este caso podría ser algún gas, algún elemento que tú quieras, y eso determina un flujo, ¿sí? Aquí dentro tiene un servomotor o un motor, y ese motor, tú con el protocolo, ¿sí? Tú con el protocolo le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Necesito que conectes, o perdón, necesito que abras a un 20% del flujo. Por ejemplo, si nos vamos frente a la termo, creo que, no sé si con ustedes les hice el ejemplo de la termo, estos cuates utilizan el óleo, ¿cómo se llama esta cosa? El combustóleo, que sirve para prender un elemento que se llama hogar. El hogar es ¿cómo se llama? Una caseta, bueno, una caseta como de 9 metros de alto y 4x4, en el cual ahí se genera una llamas en forma de torbellino, porque aparte de la tubería que está inyectando ese gas a cierta presión y a cierta temperatura, existe aire comprimido que hace que se vuelva como una especie de torbellino. Entonces este cuate, de hecho ellos tienen de este tipo de elementos, entonces ahí hay una central que coordina ese elemento. Igual aparte de mandar la información,
Y digo, ¿sabes qué? Mándame a abrir 20%. Aparte de ser actuador, tiene una retroalimentación, por eso aquí dice que tiene una señal igual adaptada. Entonces, no es nada más elementos porque sí, ¿no? Ahí tiene sus características y sus manuales y bla, bla. Pero bueno, yo lo que quiero que entiendan ustedes que lo que estamos viendo, pues sí, en todos lados yo creo que van a tener la oportunidad del que quiera y tenga esa intuición de querer buscar un poquito más sobre esto. Es padre, sí es padre, pero pues necesitas un poco más de conocimiento. Este es hardware y software, ¿no? Sobre todo software, creo que es un 60% del hardware, pues de todo esto existen manuales y existen lógicamente cursos, ¿no? Que te capacitan y te determinan, pero va a depender del área que te estés desenvolviendo. Porque no tiene ni caso que, por ejemplo, tú pagues un curso tan caro y no lo vas a utilizar, ¿no? Porque no crean que cuesta 10 pesos esta cosa, ¿no? Cuesta bastante y está regular, es regular, ¿no? Cualquier fluido, cualquier cosa, tipo de elementos, sobre todo es en elementos, por ejemplo, imagínense la termo, cuánto aire caliente es que genera, ¿no? Ellos toman el agua de mar, desalinizan calentando el agua, eso se vuelve vapor, el vapor lo vuelven a calentar y se vuelve vapor seco. Y una vez que esté en vapor seco, eso le inyectan a las turbinas, porque si llegan a inyectar aire húmedo, las propelas se despedazan, ¿no? Con la humedad que tenga se despedazan por la presión que tiene. Entonces, eso es lo que hacen, sobresaturan. La palabra en termodinámica es sobresaturar el aire, ¿no? Para lograr ese trabajo de manipulación, ¿no? Pero bueno, así a grosso modo, pues están en esas tendencias. ¿De acuerdo? Y otra cosa que vamos a comentar. Pues sí, de hecho, lo que tiene su compañero nos han presentado, pues sí, sí tiene mucha relación. Hay muchas cosas de qué hablar, ¿no? Pero yo creo que pues ahí nada más es tirarse un chapuzón en lo que son las comunicaciones, ¿no? Bueno, ahorita vamos a leer un poquito. Si no terminamos de leer, ya está en el Classroom lo que necesito, que es un resumen de los puntos de este libro que estamos viendo. ¿De acuerdo? Yo veo que algunos tomaron la información del libro. Me da gusto que se hayan llegado al libro. Eh, pero sí, no está mal que lo leamos porque yo creo que empezaríamos de acá. Esto pues ya que abarcó su compañero de información, no sé si me siguen escuchando porque Sí, estamos acá. Perfecto. Sí, acá andamos, profe. Gracias. Entonces, les digo, entonces esa parte de lo que corresponde a red, pues sí, les digo que, bueno, en lo personal, sí está padre, está interesante ¿cómo se llama? La materia, ¿no? Pero por desgracia tenemos que tener conocimientos de programación, porque si no, no hacemos nada. Bueno, entonces, es que a veces me quedo corto, necesito ver. Y ya pasó la primera semana y quería ver la primera práctica. Bueno, solo les encargo, de favor, instalen su programa Proteus, si es posible la última versión. Y si van a utilizar Arduino, adelante. Nada más confírmenme. O lo que tengan, si tienen Arduino y tiene PIC, pues vemos cómo estructurarlo. Pero pues Arduino yo creo que por la facilidad de algunas librerías está bastante bien. Si es PIC y alguien tiene PIC, pues les dirijo a dónde está la información para que ustedes puedan llegar a la meta de la práctica, ¿no?
que también puede ser algo interesante igual. Bueno, ¿Qué sería como profesionales, profe? ¿Qué sería mejor aprender, PIC o Arduino? mira, yo en lo particular les puedo platicar mi experiencia. Honestamente, micro es micro. ¿A qué me refiero con esto? Las familias de microcontroladores existen muchísimas y desde el punto de vista razonable, mientras tú sepas programar, adelante, cualquiera, ¿no? Porque a veces, bueno, suele suceder que a veces decimos, no, es que un Arduino pues no funciona en equipos. Mi experiencia, lo más fuerte que he programado en un Arduino Mega, la verdad me pagaron bien, fue una máquina que hacía hielo tipo gel. Una máquina de casi, no sé si eran, bueno, imagínense, era un tubo o es un tanque de aproximadamente casi 12 metros de alto y de diámetro tenía como unos de 4 a 5 metros de diámetro. Dentro de ese contenedor, bueno, en la parte superior, en la parte alta, había un motor, que ese motor bajaba y tenía paletas dentro. O sea, imagínense ¿qué podría ser? Pues como una revolvedora, ¿no? Más o menos. Entonces esa paleta, o sea, tenías que accionar el motor de arriba para que empiece a girar de unas ciertas revoluciones. Los cuates que estaban allá, era en la zona industrial. Entonces estos cuates, ¿qué es lo que hacían? Tirarle al agua, porque era agua purificada, y le echaban sal, pero le echaban sacos de sal, ¿no? Entonces, no sé, 5 o 6 sacos de sal, porque existían algunos monitores que te decían que ellos tenían que verificar qué pH tenía. Entonces, el pH es, aparte de una de salinidad, determinaba cuánta salinidad tenía el líquido, y aún más con esto, ellos prendían la máquina sucesiva, ¿no? Tenía en la parte baja del tanque, tenía un tubo como de 4 pulgadas que conectaba con otro motor que era una bomba, y esa bomba iba directamente a un sistema de refrigeración, y ya que salía del sistema de refrigeración con la presión que tenía, pues iba hacia la parte superior. ¿Para qué esto? Bueno, ese proceso lo que estaba haciendo era meter al sistema de refrigeración, lógicamente era industrial, y el proceso de generación de ese tipo de hielo tardaba 3 días. O sea, prendías hoy la máquina y en 3 días, 2 días y medio, ya tenías hielo tipo gel. Bueno, no se vayan con la finta. El hielo tipo gel es como el ice. No sé si han probado el ice que ven en Sam's. El ice es una especie de gel, bueno, es hielo, pero gel, ¿no? No sé si me deben entender. Ese hielo es el que hacían allá. Y ¿cómo se llama? ¿Y qué es lo que tenían? Vamos a ver si lo buscamos. Hielo tipo gel. A ver, fábrica. A ver si encontramos uno. Entonces, pues ese tipo de... Bueno, no aparece acá. Ice. Bueno, es como una especie de hielo licuado, literalmente, ¿no? Es lo que hacía las paletas, o lo que hacen las paletas al girar, era que no se congelara por completo el sistema, ¿no? Sino que si tú metías tu mano en esas tazas o en esos contenedores, el hielo se salía de tus manos porque no tenía una consistencia como tal, pero sí tenía sal. Y ustedes se preguntaban para qué querían eso. Bueno, estos cuates, bueno, el dueño era una persona que venía
Turquía o una de Israel, no sé, algún lugar de esos, ¿no? Pero tenía su empresa aquí cerca del TEC, que estaba por, bueno, de donde están los camarones, cultivo de camarones, un poquito más. ¿Cómo se llama? No, está por aquí yendo a ¿cómo se llama? Villamadero. No me acuerdo cómo se llama. Antes de llegar a Villamadero hay un pueblito en Macoro, no sé cómo se llama ese pueblito. En ese pueblito, pues ahí tenían sus contenedores de pescados. Esos patas tenían una especie de pescados igual, que lo que hacían era criaban larvas, llegaban a un tamaño, las metían al mar en redes, o sea, agarraban barcos y jalaban esas redes, crecían los peces ahí y después los bajaban vivos literalmente y los llevaban a ese lugar, los contenedores, para mandarlos a exportarlos más que nada a Estados Unidos, ¿no? Pero ese hielo, a diferencia del hielo convencional, que ustedes van a, no sé, a Manolo, a San Bartolo, de aquí de Lerma, ese hielo, como se hace con agua purificada, pues honestamente, pues el proceso de descongelación, pues es un cuerpo, ¿no? Tiene calor, entonces el cambio de temperatura degrada ese hielo y lo convierte en agua. Entonces, habían tenido problemas con que pues ya llegan a la frontera, pues ya es pura agua y no llega a la temperatura que debe ser. Entonces hay una norma en alimentos que el producto, ya sea en este caso de ese tipo, si es para comer, o sea, es orientado para las personas, no debe de bajar de cierta temperatura, ¿no? Ya si es superior a cierta temperatura, ese producto se cataloga como malo y ya no pasa la frontera, ¿no? Porque pues ya podría tener una bacteria, porque pues pues es un animal, ¿no? Son cuerpos y eso es lo que tenía. Entonces, ese gel no lo parece acá en la fábrica. Bueno, voy a tratar, no sé si tengo fotos, pero bueno, lo más que programé fue eso. Entonces, sí, es como vamos a poner ACE, es como esto, ICE creo que se llama. Es como esta bebida, el ACE. Cosas no sé si lo han probado, es un licuado. Literalmente, bueno, si ustedes ven de dónde sacan esta cosa, literalmente es un aparato que tiene como una espiral y siempre está moviéndose. Y ahí están, de hecho hay otros productos, igual no sé qué sean, pero bueno, algo parecido a esa máquina, solo que imagínense en un monstruo. Yo cuando ese cuates tenían el problema que el PLC que tenían, pues ya estaba, o sea, ellos ya estaban en decadencia literalmente, ¿no? Les cobré de hecho barato, les salió muy barato lo que les hice, pero pues igual cobré una lana, ¿no? Pero estos cuates, que es lo que hacían, ese hielo era fundamental porque ellos compraban hielo a San Bartolo, las barras, entonces ellos literalmente tenían que picar, o sea, compraban las barras y ahí mismo las fragmentaban en pedazos pequeños y eso metían en los contenedores. Pero los contenedores, imagínense cuánta capacidad tenía, pues si eran pescados y sí. Entonces, cosa más, les digo, pues esta cosa. Entonces, pues este tipo de hielo, pues servía para eso. Y los contenedores eran contenedores aproximadamente 1,20 por 1,20 de altura. O sea, era un contenedor grande, cuadrado, donde se metían ¿cómo se llama? El hielo. Entonces ahorita, bueno, aquí en la escuela le dije, Alberto me pasó un video, bueno, es una maquinita de estos, ¿no? Pero esto imagínense en grande, ¿no?
tiene literalmente, eso es lo que fabrica el hielo tipo gel. Es un movimiento constante que entra el agua o lo que vayas a refrigerar en constante movimiento para que no se quede congelado. Entonces esa consistencia, imagínense, en vez de ponerle saborizante, se le ponía pues sal para que dure más. Y la verdad, el primer día que fui, porque pues ya tenía que hacer revisión y ver cómo quedó, porque lo dejé 2 días trabajando y yo me fui, me quedé sorprendido que pues sí, cuando entré al área yo pensé que tenía prendido el aire acondicionado. Me dijo, no, ese es el hielo que se está fabricando con la máquina. Así debe de quedar. Y créeme que para mí, pues sí, cuando lo vi y vi que ya estaba generado hielo, pues sí estaba, pues algo, pues bien, bastante bien. Se siente bien que funcione un equipo de eso, ¿no? Sí me llevó 5 días desvelados, porque lo querían para allá, pero la verdad valió la pena, ¿no? Y les digo, fue un microcontrolador, un Atmega 2560, un Mega, literalmente un Arduino Mega. Tenía pantalla, tenía 16 salidas y 14 entradas. Cada entrada determinaba una acción del sistema, ¿no? Y lógicamente ese equipo se paró porque no era tanto el PLC que estaba dañado. Por una parte sí, porque estos cuates que lo programaron le estaban cobrando creo que 80,000 pesos por un USB que era una llave, ¿no? Era un candado para que puedan seguir funcionando, pero pues como le digo, ya estaba en decadencia ese, ¿cómo se llama? Funcionaron varios meses después, porque fui como 3 o 4 ocasiones. Últimamente pues supe que ya, no sé dónde se fueron, se movieron de la ciudad, pero la verdad, les digo, por experiencia, microcontrolador, chavos. No les puedo decir esto es bueno, esto es malo. Ahorita en Mercado Libre, la verdad, yo me quiero aventurar con otros, pero pues eso, bueno, yo en lo personal les puedo decir que cada determinado tiempo yo me actualizo, ¿no? O busco microcontroladores. Entonces, ¿cómo se llama? Pues de micros hay microcontroladores. Y esos microcontroladores, hay bases interesantes. Bueno, aquí puro pique. Vamos a poner tarjeta de desarrollo. Tarjeta de desarrollo, ¿no? Aquí está. Esta es una que ya manejo. Esta, el SP32. Hay una familiar que es el SP8266. Este es el que les digo. Sus características me están llamando la atención. La verdad, no le he solicitado, ya cuando me tengo la oportunidad, voy a solicitar. Es una placa, es una placa de desarrollo, ¿no? Pero es un ARM ST32. Es otra familia, ya no es PIC, ya no es Atmel, es otra familia, ARMST, que se está volviendo muy común y se está viralizando en algunos, ¿cómo se llama esta cosa? En algunos blogs, y por la función que tienen, ¿no? Porque son muy rápidos, porque tienen un núcleo de procesador, o el procesador del núcleo ARM Cortex M3, o sea, es muy, muy, muy rápido. Y vean la conectividad que tiene, eso es lo que les platicaba, ¿no? O sea, aquí el micro que utilizan tienen que ver qué protocolos de comunicación. Aquí, por ejemplo, vemos el CAN. Ustedes se preguntarán qué es CAN, ¿no? Conectividad CAN, bueno, eso es otro aislamiento que tiene, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ponen protocolos
protocolo de sistema automóvil. Observen que les pasa, que tienen, ¿no? Si ponen eso, van a buscar que el protocolo que se utiliza para comprobar el funcionamiento de un automóvil es un protocolo CAN o en su caso una inmersión a OBD. Hay OBD 1, 2 es el más usual, pero es un protocolo CAN. O sea, este protocolo es el que se utiliza en las computadoras de los, ¿cómo se llama? De los automóviles, ¿no? Y este cuate tiene CAN. I2C, pues es muy usual, es básico, pero sirve también porque es una comunicación serial en una red pequeña, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este es un LCD OLED que utiliza I2C, ¿no? Entonces, tiene 4 pines, positivo y negativo, DSC, SL, que es para clock y datos, que es este protocolo, el I2C. Y así existen pantallas que tienen ese. IRD, no, este sí no recuerdo, ese no lo utilizaba, ¿para qué les voy a mentir? Y este tampoco, no lo conozco. Yo le digo, está interesante, no me he sumergido tanto en eso sí. SPI, pues es también un protocolo de comunicación. Normalmente SPI lo trae ¿cómo se llama? Son memorias, SD. A ver si está el protocolo. Que la tarjeta de memoria de micro SD admite los dos protocolos de comunicación alternativos. Modo de bus DS, SPI. ¿Sí? Entonces, tiene SPI, sirve para memorias. Sobre todo SPI es para pantallas gráficas. Lo puedo duplicar. Aquí ponemos pantalla gráfica. No, pantalla, ya sé que touch. Este también me está, ¿cómo se llama? A ver, no me acuerdo cómo es, pantalla touch. Voy a poner el Arduino porque no recuerdo cómo se llama. Esas pantallas también, el 3.5 son touch, pero aquí puedes mostrar video, puedes hacer por ejemplo, lo que estamos platicando del HMI, aquí tú pudieras hacer un HMI, o sea, un control, y este touch, meterlo en un protocolo de comunicación y generar ese funcionamiento, pero este también trae un protocolo. Aquí está, a ver si lo trae, no sé. Tiene una micro SD, o sea, para que tú instales ahí todas las figuras o lo que vayas a jalar y lo puedes visualizar más rápido, pero no veo la información. Pero sí, SPI normalmente utilizan este tipo de pantallas, ¿no? Hasta las pantallas convencionales, las gráficas, LCD gráfico. LCD gráfico, estas son baratas, puedes hacer, puedes poner un logo, están interesantes estas, pero este trae protocolo de comunicación, van algunas, no todas, lo maneja aquí, pero vamos a ver, sí, esta configuración que tiene aquí, de hecho aquí lo vemos, ese cable amarillo, perdón, negro, es el protocolo, porque no utiliza todos los pines, pero hay que activarlo. O sea, hay que activarlo y solo utiliza estos puertos, 1, 2, 3, 4, 5 cables. Con esos 5 cables es un protocolo SPI para mandar información a las pantallas. SPI, pantalla, LCD. Bueno, pues esto es más que historias. Como les digo, hay que aprender a programar. Podemos estar así mucho tiempo, pero pues lo básico, ¿no? Yo creo que voy a tratar de ser
flexible en ponerles las librerías, pero no depende de mí que aprendan. Se los digo una vez, yo les puedo poner infinidad de información, pero ya depende de ustedes que la usen, porque eso es práctica. Desgraciadamente, chavos, eso es práctica, y yo no puedo estar, ahora sí que, pero ustedes ya recuerden que lo que están estudiando es para su profesión, entonces pues ustedes tienen que determinar qué tanto quieren aprender, ¿no? Como siempre se los digo. Pero bueno, mucha historia, mucho bla, bla, bla. Te digo, hay muchos micros interesantes y no pues este, por ejemplo, no cuesta tan caro, 250 pesos. Y pues por lo que tiene, pues bastante bien. Este módulo igual no es tan caro y pues las capacidades que tiene también tiene protocolos, vean, por ejemplo, conversor analógico digital. Eso sí, el único detalle que funciona con 3.3 volts. Es bueno, sí, tiene protocolos de comunicación. Aquí vemos Wi-Fi, Bluetooth y es 4.2. La verdad está potente ese cuate, ¿no? Y lo que yo he hecho con esto es interactuar en un sistema ya sea local, como les platicamos hace rato, o en red, o sea, ya saliendo de páginas, ¿no? ¿Y qué otra cosa tiene? Sí tiene protocolos, pero no los veo acá. Ahí sería una búsqueda, un chapuzón para ver los protocolos, porque sí tiene RC2 y los C también. Creo que tiene 3 puertos seriales, ¿no? Pero nuevamente digo, tenemos que ver qué necesidad tenemos. Este también es otro relajo que es otro mundo. O sea, cada micro es un mundo, ¿no? Y pues literalmente jugar con ellos pues se requiere un poquito de tiempo, ¿no? Este cuate está chido. Es un juguete. Este tengo de estos, está muy padre, pero eso es para cosas muy sencillas, ¿no? 4 pines. Tarjeta de desarrollo. Este PIC es muy bondadoso y muy fuerte. Aquí está hecha la tarjeta. ¿Qué otra cosa? Esta es otra. O sea, si nos pasamos, vamos a ir buscando una tras otra tarjeta, ¿no? Pero repito, busquen la necesidad. O sea, que yo les sugeriría algo. Y tal vez especializarse en algo. No en varias cosas, porque pues sí, van a, pues no nos va a dar tiempo de terminar, ¿no? Yo sugiero algo que quieran emprender, pero de su necesidad. O sea, que yo quiero aprender, porque pues esa es la cuestión, ¿no? Este es el nuevo ATmega 3, el ATmega, perdón, 2561, es el hermano del Arduino convencional 2560. Trae esa estructura ya para que lo instales en el protoboard. Si ustedes se fijan, ya está muy compacto, ya yo lo voy a poner aquí. Híjole, no es mi usuario, pero bueno, hasta acá ven cómo se ve en el protoboard. Se ve genial, así debe estar en el mío. Pero esto me sirve para muchas cosas, ¿no? La verdad que ahorita la tecnología, chavos, va de 200 pesos cuesta esta cosa. ¿Y qué pueden hacer? Pues ya les dije que programé, ¿no? Que programé, ahí sí, lo único que sí tienen que saber, o sea, si se van a especializar, háganlo, pero háganlo bien, porque a medias, pues, podrían programar algo, pero pues un sistema grande, pues requiere una responsabilidad, ¿no? Imagínense, pues ese equipo tampoco cuesta 10 pesos, ¿no? Al principio sí lo pensé, dije, chíjole, pues tiene varios componentes y si la cajeteo, imagínense si prende un motor en el momento que no es y se rompe algo,
en qué problema me meto, ¿no? Eso es lo primero que a veces, como parte de la experiencia, tienen que ustedes catalogar, ¿no? Aquí hay otra tarjeta igual de desarrollo. Hay algunos que no conozco. Yo les podría sugerir, adéntrense algo que ya exista un poco de material, porque si no, o sea, pueden perder tiempo, ¿no? Porque a veces no hay información, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues nada más eso les digo, pues hay que corroborar qué es lo que desean, ¿no? Pero no sé si tienen alguna duda. De hecho, ya no pudimos leer, ya nos pasamos con otra cosa. Yo lo que les digo a veces nos quema el tiempo, ¿no? Pero pues creo que ha sido interesante la plática, ¿no? Bueno, eso espero. Bueno. Sí, aquí estamos. Más que nos quedamos pensando así en la historia de la máquina del hielo. Sí, voy a ver si recupero información. No recuerdo dónde dejé la estructura. Lo otro que he estado, bueno, que trabajé, tal vez les pueda apoyar con una... Chinga, se me olvidó meter visita virtual. Voy a ver si todavía hay fecha para entrega. Y los llevo virtualmente a ver si me dan igual chance, porque también no sé qué tal chance haya. Trabajo allá también, pero no sé si me den chance en la fábrica de hielo de Agua Manolo. Ese también lo programé, una fábrica muy grande de hielo, 2 compresores grandes, y es un proceso que estoy automatizando ahorita, tanto la producción como ahorita ya está el cernido. El cernido de hielo es separar el hielo grande, vamos a decir así, que en buen estado, y los retazos que no se sirven. Entonces ahorita ya hay una máquina, apenas cae el hielo, esa máquina arranca automáticamente y separa el hielo. Entonces ahorita lo que estoy trabajando es en el proceso que les platiqué de contabilidad. Los chavos que, ¿cómo se llama? Llenan las bolsas, pues no hay un control ahí, pues cosa en la que se diga para determinar cuántas bolsas hay. Entonces ahorita estoy terminando de programar con un SP, la contabilidad de los hielos, ¿no? Entonces hay muchas cosas, no les puedo decir tanto que sí, que no. Yo creo que como siempre se los he dicho, ¿no? Desde que entraron a mecatrónica, de aquí nada más es creatividad, lo que se necesita, ¿no? Y aplicar los conocimientos hasta en algo insignificante. Se trata de pues optimizar, yo creo que los tiempos, ¿no? Mientras más tiempo optimices y puedes hacer otras cosas, pues ahí está el desarrollo, ¿no? Y pues tenemos, ¿de qué tecnología y tecnología? Tenemos empresas, hay empresas. Tal vez no se han fijado ellos la meta de meter tecnología. ¿Por qué? Yo he indagado en ese sentido. Yo siento que no han entrado en tecnología porque Campeche siempre dicen, no, es que nadie sabe, mejor me voy a Mérida y compro algo, ¿no? Que es el estado que pues, mayormente muchos visitan. Entonces, ¿qué nos toca como ingenieros hacer? Pues, como ingenieros nos toca desarrollar tecnología. Si nosotros que estamos egresando no desarrollamos tecnología en nuestro estado, entonces, ¿de qué nos sirvió en este caso estudiar una carrera, ¿no? Porque yo creo que si nos quedamos aquí, en lo particular, pues podemos estar generando ese tipo de tecnología, ¿no? Y sobre todo, pues, desarrollar la industria, porque ahí es donde impacta todo esto, ¿no? Pues, su carrera, automatización, eso es la palabra clave
que ustedes deben llevar prácticamente en la frente, ¿no? Ahora sí que vamos a automatizar hasta, si es posible, hasta una bicicleta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, esa es la palabra, de hecho hasta lo que ustedes quieran determinar con esa palabra automatización es vasto y, y amplio, ¿no? Y con todo eso que se ve, definitivamente si no conocemos programación, la lógica más que nada de programación, pues nos vamos a quedar limitados, ¿no? Nos quedamos muy, muy limitados porque no, eh, sí, la palabra que comentaba, no recuerdo quién preguntó si Abner, entre los microcontroladores, a veces nos quedamos cortos en los microcontroladores y creemos que nada más copiar y pegar lo que está en una página que alguien en un foro puso, sí se puede hacer, no les voy a negar que sí se puede hacer, desde luego sí se puede hacer, pero el único detalle de todo eso es saber por qué lo hizo y si realmente está construido con las necesidades que un microcontrolador soporte, porque a veces nada más copiamos y pegamos y saturamos el microcontrolador y hace tonterías, ¿no? Al principio de conocimiento de micros, cuando empezaba a jugar con los micros, eso fue en el 2009, 2008, me pasó algo curioso. De hecho, todavía estaba estudiando en 2008, 2007, algo así. Un ingeniero que me daba clases, bueno, daba y no daba, ¿no? Porque era un cuate, era más cuate que maestro, ¿no? Ingeniero Scholl. Ese ingeniero, la verdad, muchos decían que era Basile ese señor, ¿no? Pero sabía mucho. La verdad, yo, tal vez porque tenía el mismo carácter que él, era muy callado, no, o sea, tuve empatía con él, ¿no? Pero con él me pegaba mucho a sacar la información. De hecho, llegó una ocasión en que le pregunté acerca de un chip, porque no me funcionaba un motor de paso a paso, y me preguntó, ¿y qué número es? No sé si ya se lo sabía o no sé qué rollo, pero le dije la numeración es una de tal. Y agarró y como ya tenía registro, o sea, ya tenía conocimiento del chip, ese cuate se puso a pintar en el pizarrón lo que tenía dentro del chip. Mira, ¿sabes qué? En el pin 1 tiene esto, el pin 2 tiene... Y dije, ay, güey, y vi mis apuntes y dije, no, sí, no sé si ya lo tenía aprendido de memoria, pero desde ahí dije, sí, este cuate sabe, ¿no? Y empecé a meterme con él. Y me pasó algo curioso con los micros. Eh, para no hacer tanto el cuento largo, el PIC. Al principio que yo programaba con ensamblador, pues tú como usuario, tú pones líneas y líneas y líneas y líneas y saltos y saltos y saltos. Y me pasaba algo curioso. Si tú analizabas físicamente tu, tu, tu programación, pues tu lógica estaba bien, pero apenas lo descargabas en el microcontrolador, te hacía otra vacilada y yo no sabía por qué. Y me estuve matando creo que casi una semana y media porque no sabía realmente cuál era mi problema, porque estuve viendo y leyendo y hasta que se lo planteé a él, mire, tengo esto, me pasa esto y esto. Y él nada más me dijo, se empezó a reír nada más. Ah, ya sé qué te está pasando, me dice. Sí, ya sé qué es. Esa fue su risa, porque tenía una risa particular y me dijo, ah, ya sé qué te está pasando. Y ya agarró otra vez en el pintarrón y me dijo, mira, es que tú estás utilizando muchos saltos y no retornas. La información al punto inicial y que no sé qué. Y yo dije, pues, cuando me dijo eso, pues ya dije, ay, canejo, sí es cierto. Y yo no había entendido la programación en el ensamblador hasta cuando él me dijo, no, es que así funciona. Mira, tú haces esto, brincas, regresas, y yo cuando entendí esa parte dije, no, pues sí, yo lo estoy cajeteando, ¿no? Y ya de ahí empecé a meterme a libros más profundos del comportamiento de los microcontroladores, porque no es lo mismo programar en lenguaje C que en lenguaje ensamblador.
una vez que aprendas el lenguaje ensamblador y sepas qué estás haciendo con el microcontrolador, ya sé, prácticamente es una vacilada, porque ya sabes cómo se comporta, qué registros mover, cómo cambiarlos y eso es lo importante, ¿no? Porque lo que tú necesitas en un micro es estabilidad, como tú quieras verlo, ¿no? Y un PLC, si tú abres un PLC, tú ves que también es un microcontrolador. Lo único que tiene diferencia es que el microcontrolador que tiene un PLC literalmente está adecuado a los voltajes que salen, ¿no? Entonces, quieras o no, si un PLC tiene más núcleos, ¿sí? Por el tipo de estructura que tiene, pero pues el micro tú lo puedes convertir a un semi PLC, vamos a llamarlo así, ¿no? Y sí se puede hacer una secuencia, pero hay métodos de programación. Y espero que lo hayan visto en PLC porque pues se llaman banderas de proceso. Eso también se puede integrar en el PLC y si tú quieres hacer el complejo se puede hacer. Solo que guiarlo con esa parte, ¿no? Para que el micro no se te, no sé cómo llamar esa palabra, ¿no? No sé, aquí creo que estamos todos en confianza y literalmente, ¿no? Porque a veces, imagínense que en un método, en un proceso, en cualquier momento, porque les puedo platicar algo aquí entre nosotros. Yo he hecho un programa y mi programa lo descargo, analizo y veo que sí funciona. Pero no es lo mismo programar que dejarlo funcionando, ¿eh? No es lo mismo. Entonces, ahí nada más le doy el tip, porque hay que analizar qué es lo que está haciendo para que no les vaya a dejar mal. Pero sí pueden hacer muchas cosas. Bueno, chavos, se nos acabó el tiempo. Les dejo, está el Classroom, las tareas. Ya les puse 0 los que no entregaron su programa, su pregunta de diagnóstico y también su trabajo. Espero que la próxima revisión que haga ya esté. No voy a decir nombres porque ya saben quién es. Pero bueno, espero que cumplan, ¿no? Ya hace otro trabajo. Lo de la práctica, les pido algo, léenlo. Lean ¿cómo se llama? El de la práctica que vamos a hacer, ¿no? ¿Dónde está? El de la práctica. Esta cosa no me gusta, pero está. Práctica, quizás. Lean el PDF, ¿sí? Leanlo, traten de entenderlo, porque voy a explicar cómo funciona, ¿no? Voy a hacer igual la reseña, sí, la plática, y vamos a hacer un protocolo básico. Pero con vamos a jugar con una librería, ¿no? Que ya está hecha, pero yo lo que me interesa de todo esto es el principio de operación. Cómo mandar un bit en infrarrojo, que es la parte esencial, ¿no? Ya de ahí, lo demás yo creo que va a ser fácil, ¿no? Entenderlo. ¿Vale? Entonces, chavos, nos vemos la próxima sesión. ¿Sale? Sale, Inge. Bueno, profe. Sale pues. Bueno, solo. Sale pues. Cheque su tarea.